Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer ganchos de aro en forma más precisa y exacta. Para ello, siempre acuérdense de que tienen que usar alambres que sean 0,8, máximo 0,9 de grosor. 20, 19 gain es lo máximo. ¿Por qué? Porque este tiene que pasar, ¿no es cierto?, por el orificio de la oreja. Entonces es importante eso, sobre todo los que son de gancho. Entonces siempre utilizar ya sea oro, plata, bronce, lo que ustedes vayan a trabajar, ¿no es cierto?, que sean metales no de un grosor no mayor a 19 gain o 0,9 milímetros. Entonces vamos a partir primero en esta clase por los aros más simples, que son con un loop no embarrilado, un loop simple. Para ello vamos a tomar nuestro alambre, vamos a hacer uno con bronce, ¿no es cierto? Acá tengo unos pedacitos cortados, previamente cortados. Podemos hacer de distintos tipos. Aquí vamos a hacer primero el más simple, que es para el que necesitamos aproximadamente 5 centímetros. Vamos a tener acá, este me parece que mide 10 centímetros, así que este vamos a tomarlo por la mitad, vamos a cortar dos de 5 centímetros. Entonces, para un aro simple, el más básico, necesitamos dos alambres de 5 centímetros aproximadamente. Muy importante tener muy bien limada una de las puntas, al menos una de las puntas, que es donde va el loop. ¿Okay? Segundo punto muy importante, tener siempre la misma medida del grosor, ¿no es cierto?, de nuestro loop. Para ello ustedes saben que marcamos nuestro alicate en distintas medidas. En general yo los loops los hago aquí. Esto mide, para que ustedes sepan, midámoslo, 2,5 milímetros más o menos, 2,4, 2,5 milímetros es donde yo hago el loop. Entonces lo primero, ¿no es cierto?, es que la parte que yo limé, que me quedó perfectamente redonda, me pongo de tope, que no salga el alambre para el otro lado, y hago mi loop redondo, perfectamente redondo. ¿Ok? Ese es el primer paso. Y los tengo listos. También tengo que tener predefinido en qué grosor voy a hacer la parte de atrás. Yo en general uso mi plumón Sharpie como medida estándar. Ustedes pueden usar cualquier lápiz o otra cosa que tengan. ¿Cuál es el secreto? Tomar el loop con los dos dedos y girarlo completamente el resto del alambre hasta que se junten. ¿Perfecto? Tomar el loop con los dos dedos, o sea que quede hacia afuera, y girar completamente el resto del alambre. Eso es todo. Así de simple es hacer un gancho de aro. Ahora, yo aquí lo puedo ajustar, ¿no es cierto? Lo puedo juntar un poquito más, etc. Pero eso es lo básico. Lo otro importante, golpearlo, ¿no es cierto? Golpearlo para que me quede firme. Ahora, ¿cuál es el secreto de estos aros? Que para golpearlo, lo debo golpear desde la mitad hacia adentro, hacia el loop. Esta parte de la mitad hacia afuera, no golpearla porque es la que va adentro de la oreja, la que entra a la oreja hasta aquí. ¿Ok? Entonces siempre voy, si quiero endurecer solamente sin marcar, uso mi martillo plástico. ¿Ya? En esta parte. Y si quiero darle más textura a la parte interior, a esta parte de acá, sí la puedo golpear con el martillo metálico. Incluso lo puedo arrastrar un poco para que me quede con más textura. ¿Ok? Esto es lo más simple que hay en aro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ajustarlo bien, ¿no es cierto?, después de golpeado, y preocuparme de que las puntas no sean filudas. Limar con una lima metálica o de papel, de cartón, o con algún motor, ¿no es cierto?, como este, que es un Dremel, que es con batería, por lo tanto lo puedo tener en cualquier parte, y limar, ¿no es cierto?, la punta. Y esto hace que la punta me quede perfectamente bien limada. Ahora, también hay otras formas de redondear esto, pero esta es la más fácil y la más económica. Luego, con mi alicate redondo, me pongo al final y le saco una puntita hacia afuera, que es la que va hacia para que sea más fácil meterlo dentro de la oreja. Y tengo otros que están hechos en cobre, que son del mismo tipo.
Muy sencillo. Este es el aro básico. Pero hay variaciones sobre este aro, sobre este gancho de aro, y vamos a hacer otros para que vean que es muy simple, uno más, pero para el cual necesitamos más metal. Necesitamos aproximadamente 8 centímetros de metal, 8 a 9, digamos 9 centímetros de metal. Aquí ustedes se van a dar cuenta que tienen que ponerse creativos para ver qué alternativas tienen. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es que vamos a marcar que nos quede aproximadamente 4 centímetros para hacer el resto del aro, ¿ya? El resto del gancho. Entonces aquí vamos a marcar con nuestro lápiz Sharpie 4 centímetros. Vamos a marcar 4 centímetros. Aquí están los 4 centímetros. En la parte más larga que nos quede vamos a hacer un loop pequeñito, una P muy chiquitita, en la parte más chica dentro de nuestro alicate. Ahí está. Y vamos a seguir con nuestro alicate plano ancho y vamos a hacer, ¿no es cierto?, un laberinto semiabierto. Ahí. Hasta ahí más o menos. Aquí tenemos los 4 centímetros, sabemos que esto va en el gancho. Vamos a bajar así. Aquí ustedes se fijan, este tiene 3 vueltas aproximadamente. Pequeño laberinto, una más. Ahí. Ahí ya estaríamos ok. Este me queda un poquito más separado, lo junto un poquito. Ahí. Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos la marca aquí. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llevar esto hasta la marca, ¿ok? Para eso ponemos al medio, o nos ponemos ahí y lo subimos. Ahí está. Lo subimos. Llegamos hasta la marca. Eso, ahí está. Y ahí nos queda, ¿no es cierto?, un loop para colgar nuestro aro. Queda bastante seguro este sistema. Que quede aplastado contra el lápiz y damos la vuelta completamente. ¿Ok? Ahí. Ponemos aplastado y que dé la vuelta completamente hasta que llegue atrás. Esta es una forma distinta, ¿no es cierto?, de hacer ganchos de aro. Y después podemos colgar ahí nuestro aro, nuestra piedra, etc. Y hacemos lo mismo, ¿cierto? Lo copiamos acá. Para endurecerlo. Y con el plástico golpeamos la parte de atrás para darle firmeza. Y me devuelvo. Y ahí tengo otro formato para hacer aros sin hacer loop embarrilado. Esto queda como una forma diferente y se cuelga de ahí la pieza. Esto lo pueden hacer centrado. Son distintas ideas que les propongo yo para hacer aros. Luego puedo ponerme acá, ¿no es cierto?, y le saco la punta hacia afuera. Entonces, otra alternativa para hacer ganchos de aro que quedan diferentes. ¿Okay? Hay otra forma también que puedo hacer. Vamos a cortar 2 alambres de 6 centímetros. Aquí tengo 2 alambres de 6 centímetros. Lo que quiero hacer, ¿no es cierto?, son otros ganchos simples. Aquí hice estos, ¿no es cierto?, hice estos. Y ahora voy a hacer unos más simples, que son con un gancho hacia arriba. Para eso, lo primero que tengo que hacer es, aquí tengo un alicate, vamos a ordenar un poquito, limar la punta. Primero voy a limar la punta, ¿está?, con el que es suave. Nos mide, ¿no es cierto?, 6 centímetros. ¿Ok? Ahí tengo las 2 puntas limadas, estas 2 que son para hacer la primera parte. Entonces acá lo que voy a hacer es hacer un pequeño loop muy chiquitito. Un pequeño loop muy chiquitito.
solo un loop, ¿ok? Bien chiquitito, ahí está, lo hicimos con el más chico. Y ahora me voy a poner al medio, aproximadamente ahí, al medio, y lo voy a doblar completamente. Ahí. Voy a doblar completamente para que me quede de esa manera. Entonces me pongo al medio y lo doblo completamente. Ahí. Esta es otra manera de hacer la parte donde va el gancho, donde va colgando la pieza. Y en este caso entonces lo tomo así, tomo con mis dos dedos el loop y lo doblo completamente. Aquí tengo otra variedad para hacer mis ganchos de aro. Entonces, como ustedes pueden ver, sin ser experta en embarrilado, en loop embarrilado, que son más complejos, ¿no es cierto? Puedo hacer varios estilos de ganchos de aro. Este también queda muy bonito, te queda como con un estilo más como étnico. Y se ve de lado y de frente se ve así. Tienen, como ustedes ven, tres formas de hacer aros sin hacer loop embarrilado, aros simples. Tienen con vuelta, con un pequeño adorno, decoración. Esto lo pueden hacer más apretado si quieren también. Lo pueden hacer más centrado, etc. Entonces tienen distintas alternativas. Estos, los simples, se hacen con 5 centímetros, los más complejos se hacen con 6 a 8 centímetros. Entonces los invito aquí a probar, a ensayar, a crear sus propios ganchos de aro únicos, que solo ustedes los hagan, a desarrollar la imaginación. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!